Bueno, estamos con Gastón Núñez, economista, oriundo de Cerro Largo. Estuviste trabajando en el periodo de gobierno de Guillermo Caraballo. Sí, aproximadamente hasta un poco más después de la mitad, y después pasé como asesor al Congreso de Intendentes, como asesor económico financiero. Tal vez te lo preguntaron, pero ¿por qué dejaste la administración de Guillermo? Mirá, en ese momento en realidad yo siempre tuve una carga horaria bastante extensa en la universidad. De hecho, en realidad tuve que reducirla por cuestiones legales. Tenía un cargo de 40 horas en el Departamento de Matemáticas del Litoral y lo tuve que reducir a 30. Y en realidad fue un momento particular en el cual se dio que estaba terminando mi maestría en economía y estaba empezando mi maestría en matemáticas. Y entonces se dio, digamos, toda una cantidad de cosas, que se acumuló mucho trabajo. Yo tenía como encargo del intendente no solo la proyección financiera de mediano el plazo y el trabajo sobre las partes más técnicas, digamos, los fideicomisos y ese tipo de cosas, sino que también tenía a cargo yo era suplente del Congreso de Intendentes de Guillermo, era suplente del presidente del SUSIBE, de Yamandu Orsi, en la comisión de seguimiento del SUSIBE, y a su vez, en realidad, trabajaba todo lo que era el relacionamiento con los organismos nacionales, o sea, los ministerios y los BP, y era aparte el nexo el encargado del PGS por el lado de la intendencia. Era una cantidad de trabajo enorme, en realidad entonces empezó a acumularse, muchísimo trabajo académico, aparte, como te decía, terminando la maestría de economía, empezando la maestría de matemáticas. Y bueno, en un momento, en realidad, como que empecé a explotar a mediados de 2017, estuve un par de meses en licencia médica y eso, en realidad, y evidentemente la carga laboral estaba pasándome factura, hasta que, bueno, en realidad, de alguna manera pude encontrar la manera o sea, sigo muy conectado a la intendencia, y siempre, en realidad, tengo consultas por parte de ellos de temas específicos de mi área, digamos, y sigo muy conectado al tema a nivel programático, a nivel Frente Amplio. Sin embargo, claro, pasé a asesorar a todas las intendencias a través del Congreso. ¿Estás apoyando a alguno de los candidatos de Paysandú para las elecciones? Sin lugar a dudas, en realidad, estoy apoyando al ex intendente y próximo intendente, sin lugar a dudas, Guillermo Caraballo. ¿Tenés certezas que va a ser? Aseguro que lo llevaron preso, Sí. Pero en realidad la certeza que tengo es que integro un grupo de compañeros que estamos detrás de la candidatura de Guillermo, que vamos a dejar todo en la cancha para que esa certeza que hoy en realidad puede estar en el espacio de la incertidumbre se convierta en una certidumbre. Y lo va a hacer. El manejo económico, desde el punto de vista técnico, político, contestame, cuando una vez escuchan los corrillos, no hay plata en la intendencia, hay plata, ¿cómo lo podemos explicar? ¿O es transitorio, que hay poco dinero en un momento y luego cuando hay pago de contribución o patente viene más dinero, digamos? Bueno, en la propia pregunta, en tu propia pregunta ya está la respuesta. Particularmente, los dineros en una institución pública, en realidad, no deben verse como se miran a veces los balances contables. O sea, los balances contables, ¿qué es lo que uno tiene reflejado generalmente? O en los estados contables. Lo que tiene reflejado son variables de stock. ¿Cuánto vale cada cosa? ¿Cuánto representa cada cosa? Y básicamente lo que tenemos en la administración pública y a nivel generalmente más macroeconómico, pero a nivel de instituciones públicas, son variables de flujo. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que en realidad tenemos variables, o sea, flujos de dinero, que son movimientos de caja que entra, que sale, y que en realidad los ingresos y egresos no necesariamente se comportan, digamos, de igual manera, no necesariamente se cointegran entre ellos, en términos técnicos, ese es el término técnico económico, no necesariamente están cointegrados. ¿Qué quiere decir? No necesariamente en realidad se mueven conjuntamente, sino que generalmente tenés un gran ingreso al principio del año y después una bajante. Por ejemplo, ¿por qué tenés un gran ingreso al principio del año? Por los pagos contados de patente y contribución. Entonces, ¿qué pasa? La administración en una intendencia no es en todos los lugares, depende del lugar. Yo he pasado por la OPP, previamente trabajé en OPP, en 3 ministerios. En realidad ya tenía experiencia de trabajo en instituciones públicas. Eso no es la realidad en esos lugares. Las intendencias en realidad tienen una exposición que podríamos decir es parecida a la de la DGI, digamos,
al gobierno nacional, para decirlo más claramente, pero con menos amortiguadores de lo que tiene el gobierno nacional. En realidad, ¿por qué? Porque las entradas son muy definidas y en realidad que están muy concentradas en un momento del tiempo y después en realidad tenés las partidas nacionales que son las que podés más o menos distribuir un poco más equitativamente a lo largo del año. ¿Qué pasa? Como tenés la mayor recaudación al principio, lo que haces es tener un poco menos de partidas nacionales al principio del año y después un poco más. Si se te diera medio como una tarifa plana, en realidad no sería muy bueno para la administración, por el hecho de que en realidad generalmente hay la tendencia a que, bueno, hay dinero dentro de la caja de la intendencia, por llamarlo de alguna manera, dentro de las cuentas, entonces en realidad claramente dice, bueno, pues entonces podemos hacer tal cosa, no necesariamente. Lo que hay que hacer siempre es una proyección mínimamente, primero una proyección de todo el periodo de gobierno, pero a su vez una proyección anual y mensual inclusive de básicamente las cosas centrales. O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener en primera instancia? Bueno, los gastos más grandes, sobre todo sueldos, combustibles, gastos de funcionamiento, eso lo tenés que estructurar bastante bien. Luego, a eso le pones arriba las inversiones y ahí conformás la estructura presupuestaria. ¿Los sueldos cuánto representan en el presupuesto de la Intendencia? En el presupuesto de la Intendencia los sueldos en realidad representan alrededor del 62-63%, un número, a ver, estoy intentando hacerlo lo más fino posible, pero puede haber alguna variante. Sin embargo, en realidad hay que tener en cuenta que la forma en la cual se contabiliza, la contabilidad pública en particular, genera un problema de definición de lo que implicaría en realidad de lo que sería sueldo, de lo que sería gasto de funcionamiento, de lo que sería inversión. Para ponerte un ejemplo muy burdo, en el caso cuando uno va a hacer una calle, ¿no? En realidad, bueno, supongamos una calle típica, ¿no? En realidad se levanta lo que estaba roto, yo qué sé, la carpeta asfáltica, se pone carpeta nueva, se hace la base, se pone carpeta nueva y lo hace la intendencia. Ahí va una cuadrilla a trabajar, primero para hacer la base y otra luego a hacer la carpeta, y para todo eso se utilizan máquinas y otras cosas. ¿Qué pasa? La depreciación de esa maquinaria y el combustible, en realidad, que son parte integrante del costo de la obra, no hay duda, eso está claro, no se pueden contabilizar como inversión. Se puede contabilizar como inversión si vos lo haces a través de licitación. Si lo haces a través de la intendencia son gastos de funcionamiento. Los sueldos, si lo haces a través de licitación, es una inversión. Pero si lo haces a través de la intendencia, en realidad son básicamente rubro cero. Con lo cual, la contabilidad pública no permite discernir claramente cuánto efectivamente de ese número, en realidad es inversión efectivamente, cuánto es funcionamiento, cuánto es gasto de funcionamiento. Entonces, si me preguntás, en base a libros, ¿no? En base a contabilidad pública, rendición de cuentas, 63%. Ahora, si vamos a un esquema más asociado a, realmente costear las obras como debería costearse, o sea, lo que va a ser una inversión, todo se pone como inversión, y lo que no va a inversión, por ejemplo, ojo, aunque inclusive vos podrías tener que contar en el caso de que tengas que hacer trámites de compra, parte de los sueldos de esos administrativos fueron para determinada cosa. Pero intentando separar solo a modo grueso, en términos estrictos uno podría decir que la inversión de la intendencia anda por encima del 25% tranquilamente, inclusive podría ser el 30-20% de gasto de funcionamiento y 50% del sueldo. Porque generalmente se está reclamando bajar el rubro cero, el rubro que va afectado a salarios del personal, y mejorar naturalmente la inversión. ¿Vos creés que no es mala la relación? Creo que no es mala la relación, pero creo que es mejorable. No solo estoy abierto. ¿Y se mejoró en el periodo de Guillermo? No solo se mejoró, en realidad, vamos a entendernos para que se entienda bien. Nosotros, para que se entienda claramente, porque no quiero ofender a nadie, pero todos recordamos en realidad que, por ejemplo, en Montevideo, a partir de la década del 40 y en adelante, en realidad los inmigrantes de España, en particular los de Galicia, pero los inmigrantes españoles, sobre todo aquellos que combatieron del lado de la República Española, que se vinieron para acá y conforman gran parte de la última oleada
grande migratoria que tuvo Uruguay, en realidad se dedicaron a determinadas actividades, los bares, las almacenes y el transporte. Generalmente estaban en esas actividades. Otras comunidades se dedicaron a otros rubros, ¿no? A ver, cada uno eligió a dónde iba y hizo su vida, en la mayoría de los casos, por suerte, muy bien. ¿Qué pasa? Sin ser peyorativo, pero hay una forma de administrar, en realidad, en los almacenes de esos viejos descendientes, de esas personas que venían sobre todo de Galicia, que era que esos almacenes no se fundían. ¿Por qué? Porque tenían una administración muy férrea. Pero era muy raro que esos almacenes despegaran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían una administración muy férrea, pero muy conservadora. Si quisiéramos ponerlo en términos sin ser peyorativos, y sin poner, digamos, temas étnicos, nosotros agarramos la intendencia en términos administrativos como un almacén de barrio y hoy tenemos un supermercado de tienda inglesa o de Tata, por lo menos. O sea, le agarramos siempre el almacén y hoy es un supermercado de primera línea. En términos de actualización de sus espacios administrativos y de sus capacidades de gestión. En la entrevista que le hicimos en 2011 al candidato frente amplista Marco García, él dice que hay que mejorar el instrumento de intendencia de Paysandú. Yo no tengo dudas que en eso el ingeniero García tiene razón. Porque, primero que nada, en realidad... Por ejemplo, el sistema de compra, eso lo agrego yo, por ejemplo. Sí, no tengo dudas. De hecho, se mejoró muchísimo. Se centralizaron muchas compras, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, las compras de papel, las compras de insumos informáticos en general, las compras de equipos informáticos en particular. Todo eso se centralizó. Se puede centralizar más. En realidad hay espacio para mejorar. No tengas dudas, pero es que se mejoró ampliamente. Te pongo un ejemplo bien claro. Hasta que ingresó esta administración, históricamente, siempre la factura de ANCAP, por problemas de conformación de la factura, o sea, por problemas internos de administración de la intendencia, siempre se pagó con interés. ¿Sí? Era un interés que representaba en algunos meses más de 100.000 pesos por mes. O sea, era holgadamente 1,5 millones de pesos por año. ¿Ah? Estoy hablando de precios de 2015, no precios de ahora, precios de 2015. A precios de ahora estaríamos hablando de aproximadamente 250.000 pesos. ¿Sí? Cuando yo entré, cuando nosotros entramos, en realidad Patricia me planteó eso como un problema. Acá hay un problema a solucionar. Yo me puse a pensar en realidad en cómo entrarle, tampoco era un especialista en temas administrativos, y luego hablando con Patricia, en noviembre definimos una estrategia y dijimos, en enero la vamos a implementar, que enero en realidad baja un poco todo, entonces por lo menos, o sea, no hay tanta obra, tenés la licencia de la gente de obra, por lo menos podemos, cuando lo implementemos para que no haga tanto ruido, a ver si nos sale. Y bueno, lo implementamos y de hecho en realidad era un tema que se solucionaba administrativamente y a partir de enero de 2016, de enero de 2016 en adelante, la intendencia nunca más pagó un solo peso de interés en CAP por pagar fuera de fecha. Y se pagaba fuera de fecha, insisto, por un problema administrativo interno de la intendencia, de procedimiento administrativo. A ver, no tengo duda, y eso en realidad en el departamento de administración, que es el que yo más conozco, no tengo dudas que analizando cada uno de los departamentos, oportunidades de reducción de gasto y de mejora en términos de gestión administrativa, hay muchísimas, porque en realidad siempre hay espacio para mejorar. La gestión pública es un espacio de mejora continua, no es y aparte es un espacio de mejora continua porque está expuesta a los mismos vaivenes que estamos expuestos, está integrado por personas y responde a dar servicios a personas. Entonces, tiene que ser un espacio de mejora continua. Porque el hecho, si la intendencia queda a un determinado nivel y las otras dinámicas siguen evolucionando, en realidad se queda atrás, tiene que seguir ese proceso. Es algo vivo, en realidad, está en movimiento. Justamente, exactamente esa sería, podríamos hacer una analogía con una entidad biológica. Siempre está en un proceso de cambio, de evolución. ¿Recordás el presupuesto que maneja anualmente la intendencia? Sí, totalmente. En realidad el presupuesto a precios de dólar del día de hoy andan en torno a los 48 millones de dólares. En su momento, con el dólar más bajo, en realidad se va a hacer... no, más. Anduvo cerca, lo que pasa en un momento, cuando un dólar un poquito más planchado, anduvo cerca de los 57, 58. Son 4 millones de dólares por mes, más o menos, ¿no? Sí. Anda por ahí. Sí, claro. Recuerdo a veces se decía, a ver, la intendencia por día tenés tanto para gastar. ¿En qué se gasta? ¿Cómo se gasta? Bueno,
Sí, La explicación la tiene cada gobernante, digamos. claro, Así. no, pero hay que tener cuidado con las analogías de las instituciones públicas. Mi madre siempre me decía, en realidad todo lo que vos, porque a veces nos ponemos a conversar de economía, obviamente, mi madre de odontología porque es odontóloga, o de medicina, que es lo que más le interesa, y a veces cuando le hago una explicación muy fuera de lugar o muy elevada y no me entiende, me mira con cara de, digamos, de condescendencia y me dice, ¿sabes qué? Todo eso que vos hablas de economía yo lo sabía porque antes fui ama de casa y está pronto. Algo de eso hay, pero también en realidad hay que sacarse eso de la idea de que todos sabemos de esto. A ver, yo no digo que en realidad la economía es un tema muy importante para dejárselo solo a los economistas, así como la guerra es un tema muy importante para dejárselo solo a los militares, y la política es un tema muy importante como dejárselo solo a los políticos. Hay que ocuparse todos de todo. Sin embargo, en realidad a las instituciones públicas se las tiende a ver en un formato muy economicista, muy contable y muy, en realidad, asociado a una empresa. Y no tienen absolutamente nada que ver. Es una empresa pública. No, es un ente público, que no es lo mismo. Sí. Porque aparte del concepto de empresa, implica, a ver, básicamente tener en cuenta, por ejemplo, costeos económicos, que está bien que se hagan, y en realidad hay rentabilidades mínimas para brindar un servicio decoroso, de la mayor eficiencia posible, pero en realidad está muy asociado al concepto de eficacia más que al concepto de eficiencia. Y los conceptos de empresa están más cercanos al concepto de eficiencia. ¿Y no tendría que ser una intendencia más eficaz y más eficiente en su gasto? No tengo dudas. ¿Sin ser una empresa? A ver, pero no tengo dudas, en realidad. Pero lo primero que tiene que ser la intendencia es eficaz. Porque la discusión es la siguiente. Si tus cometidos son el clásico base de alumbrado, amigo y calle, y a su vez los otros cometidos sociales, de salud y lo que fuere, la intendencia tiene que ser eficaz. ¿Por qué tiene que ser eficaz? Porque el servicio lo tiene que cumplir. Por más que no sea tan eficiente. Sin embargo, ¿cuál es la discusión? ¿Qué tenés que hacer vos? Lo más eficaz posible, o el máximo de eficacia que puedas lograr, con el mayor nivel de eficiencia. Eso implica con un nivel de gasto lo más óptimo posible. ¿Siempre se puede lograr eso? No necesariamente. Es un espacio siempre, en realidad, variable, y un espacio siempre en constante readecuación. Pero la lógica que tiene que quedar clara es que la intendencia tiene que hacerse cargo y parte de otra cosa. Por la ley orgánica municipal, por ejemplo, el alumbrado, el barrio y las calles, son potestades de la intendencia y no las va a venir a hacer nadie, porque son competencias específicas. Entonces, en eso tiene que ser eficaz y eficiente. Y en todas las otras demandas tiene que ser lo más eficaz posible. Porque aparte la intendencia es el primer muro de contención en todo nivel. Sí, sí. Es a donde vos lo sabés perfectamente, fuiste presidente del Romero, es el primer lugar a donde van las instituciones deportivas. Más allá que te hayan dado bola, no, eso es otro tema. Que te escuchen bueno, vos eso lo recortado, así que está. Más allá que te hayan dado bola o no, que te escuchen o no, pero en realidad, siempre es el primer lugar donde vos vas a ver, y así como te pasa a vos, pero como presidente de institución deportiva, te pasa como ciudadano, sí, en tus cosas cotidianas. Inclusive, por decirte un ejemplo, muy burdo, el otro día yo no sabía, estaba en mi casa, obviamente no voy a la intendencia porque no estoy trabajando allá, pero hubo una persona que se encadenó por un problema de vivienda. Ajá. Un problema que parece que no dejaban llevar unos animales, ¿sí? Claro. Pero era un problema del Ministerio de Vivienda. ¿El tipo a dónde fue o de Mevir? No, creo que era del Ministerio de Vivienda. ¿A dónde fue a encadenarse? ¿A la intendencia? Bueno, entonces no parece ser un tema de la intendencia. Más allá que las viviendas se habían hecho a través de la intendencia. Ahí hay que tener criterios, ¿no? ¿A quién le damos? ¿Cómo le damos? ¿Qué le pedimos a cambio? No tengas duda. Y también ahí hay mucho espacio para mejorar. Claro, hay ensayo y error. No hay duda. Aparte, inclusive en realidad, uno no viene con un apoyo, uno también viene con sus preconceptos. Entonces, en realidad, tiene que intentar liberarse de eso cuando pasa de la función de militante político o candidato a la función de gobernante. Pero sin embargo, en realidad uno no puede dejar nuestra historia viene con nosotros y por suerte viene con nosotros, porque si no sería como discos duros que uno formatearía y ya no tendrían nada más.